3:07, hacemos recuento a esta hora en Club de Prensa, llevamos dato a dato el contador de los ataques de Estados Unidos. Un recuento que hace el propio Comando Central cada día publicando esta información en sus redes sociales. En concreto, información sobre los últimos movimientos que han dado. Ahí está, es el Daily Recap, el resumen diario que hace el Comando Central y que habla de más de 5.000 blancos que habrán sido atacados, blancos del régimen de Irán, repetimos, y bajas navales también por parte de los ayatolás, 50 embarcaciones dañadas o destruidas. El objetivo de la misión, desarticular el aparato de seguridad del régimen iraní. Son datos que apuntan a la victoria de Estados Unidos, o eso es por lo menos lo que ha dicho hoy Karoline Leavitt, a quien acaban de escuchar en rueda de prensa. Pero también la portavoz se ha referido no solo a estos datos que están viendo en pantalla compartidos por el Comando Central, ese contador de ataques. La portavoz también se ha referido a un punto estratégico clave, César. Vamos a hablar de él. Me refiero al estrecho de Hormuz. Hay información en las últimas horas que apuntaba que el presidente Trump se planteaba tomar el control total de ese estrecho. Esto es lo que ha dicho Karoline Leavitt al respecto. Última hora. Anoche, el presidente Trump reiteró su compromiso hacia mantener el petróleo y la energía a través del estrecho de Hormuz para que los Estados Unidos y sus aliados puedan recibir su energía. El presidente Trump no va a permitir que los terroristas iraníes rebeldes paren este libre flujo de energía. Trump no va a permitir que terroristas iraníes impidan, terroristas ayatolá, islámicos, radicales de ese régimen, impidan el flujo de petróleo. Un flujo de petróleo que hoy les mostramos en datos. Veamos en primer lugar estas cifras para que ustedes dimensionen la importancia estratégica del estrecho de Hormuz sobre el que se pronuncia Karoline Leavitt. 33 kilómetros de ancho en el punto más angosto, una ruta vital para el comercio energético desde los países del Golfo Pérsico, por la que pasa el 20% del petróleo mundial, unos 21 millones de barriles diarios. Pero también pasa gas natural licuado. 150 tanqueros están anclados, esperando para poder pasar, lo que podría tener como efecto una subida de los precios del petróleo. Un éxito rotundo. Así acaba de calificar la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una conferencia hace minutos, una conferencia que acaba de terminar, la operación Furia Épica, la que lleva a cabo Estados Unidos contra objetivos militares del régimen de Irán. Dio datos absolutamente trascendentales sobre esta operación. Anoten, han aniquilado a la armada de los ayatolá. Han garantizado que los terroristas no puedan desestabilizar el mundo, dice Karoline Leavitt, y que nunca tengan un arma nuclear. Además confirmó que el Pentágono ha atacado 5.000 objetivos del régimen. Escúchenlo ustedes mismos. Más de 5.000 objetivos han sido atacados hasta el momento. Se han destruido más del 90% de la capacidad de misiles, los drones en un 85% desde el inicio de la operación Furia Épica. Los Estados Unidos también está aniquilando la marina del régimen iraní. Hemos destruido más de 50 buques de guerra iraníes, incluyendo un portaaviones no tripulado. Una reacción que se produce en estos momentos a 2 cuadras de este estudio de televisión en la Casa Blanca, la institución más importante de los Estados Unidos de América a nivel político, la que representa el gobierno, la misma Casa Blanca que acaba de publicar este mensaje en redes sociales, un tuit que han emitido hace tan solo minutos y que va en sintonía con estas declaraciones de la portavoz, porque como ven, y se lo traduzco, en ese mensaje en redes el gobierno confirma la destrucción de los misiles del régimen, de la armada y también de células terroristas del régimen ayatolá para acabar con las armas nucleares. Pues bien, con estas reacciones de último minuto, 3:02 de la tarde en Washington, 2:02 Bogotá, aquí Tolima, arrancamos este club de prensa en un momento en el que no deja de haber información continua sobre lo que está pasando en Irán, información que sale directamente
desde la Casa Blanca y que se la estamos ofreciendo. Hoy nos acompaña en los estudios de NTN24 en Washington el periodista de Reason Magazine, César Báez. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar por acá. Gracias por acompañarnos. Primera vez en este club de prensa. Te doy la bienvenida. Esta es tu casa, César. Muchas gracias, muchas gracias. Tu opinión sobre estas declaraciones que acabamos de escuchar de Karoline Leavitt. Primera valoración, lo acaba de decir la portavoz de la Casa Blanca. ¿Cómo lo valoras? Bueno, en principio creo que es un mensaje unificador a distintas narrativas que han emanado de la propia administración Trump durante los últimos días respecto a los objetivos y al alcance de esta acción militar contra Irán, que bueno, la propia administración no ha querido calificarlo como una guerra. En principio se tiene que explicar, sobre todo a ojos de la opinión pública y a los ciudadanos americanos, si bien Estados Unidos ya había apoyado un ataque inicial por parte de Israel, esta segunda operación, pues precisamente cuál es el marco, cuál es el objetivo que propone. Y creo que allí lo principal que debería entender el ciudadano estadounidense es que Irán representaba esa amenaza, quizá no inminente, como se ha querido decir en este punto, pero sí una amenaza que en el tiempo iba a representar, pues, por supuesto, quizás un ataque directo hacia los Estados Unidos. Y creo que en eso la administración Trump ha podido ser algo clara. Sin embargo, queda mucho o queda debiendo un poco en explicar cuál es el plan para el día después, qué es lo que se pretende hacer con Irán y qué es lo que los iraníes deberían esperar en los próximos meses. Paso a paso, ¿verdad? De momento, esta ofensiva, aclaras que no es una guerra, dice la administración Trump. Es un matiz muy importante, porque una guerra tiene una serie de implicaciones, incluso legales. Esto no es una guerra, es una operación concreta contra objetivos, en realidad, terroristas, César, de ese régimen ayatolá que es absolutamente criminal. Sí, y creo que ahí no es el debate. De hecho, ni siquiera en la opinión pública, ni siquiera en el Congreso, vemos que hay un debate en defensa del régimen islámico contra la administración Trump, sino más bien el debate ha sido cuál es el propósito y cuál es la justificación legal de esta guerra. Esta administración Trump ha tenido una característica en todas estas operaciones de combate de que se rehúsa a llamar las guerras, así como por ejemplo la operación para capturar a Nicolás Maduro, se rehúsa a llamarlo un acto de guerra, a pesar de que, de acuerdo a muchos expertos constitucionales, pudiera en efecto tratarse de una acción de guerra, pero lo mismo pasa con Irán, y yo creo que ese sí es un punto que genera mucha atención y genera mucho debate todavía, de si no se trata de una guerra, hasta qué punto el Congreso, por ejemplo, tiene facultades para vigilar las acciones de la administración, qué tan unilateral termina siendo el poder del presidente y, bueno, qué tanto se está dejando de la mano esos límites de pesos y contrapesos que precisamente le dan fuerza a las instituciones políticas estadounidenses. De todas formas, en cuanto al papel del Congreso, el papel que debe jugar o no jugar el Congreso, fíjense, porque en este club de prensa, ya saben, nosotros también miramos al pasado para examinar lo que decían los líderes políticos de Estados Unidos hace años. Vamos a recuperar hoy unas declaraciones de Nancy Pelosi. ¿Las tenemos, compañeros? Nancy Pelosi, cuando era la tercera autoridad del Estado, cuando era la presidente de la Cámara de Representantes. En aquel momento, año 2015, Obama llevó a cabo una operación militar en Libia. Y le preguntaban a la entonces presidente de la Cámara, ¿debe el presidente de Estados Unidos recibir autorización del Congreso para llevar a cabo estos operativos? Bueno, pues Nancy Pelosi decía que no. Es decir, ahora estamos viendo a la propia Pelosi y otros legisladores demócratas exigir la autorización del Congreso y toda esa serie de mecanismos legales que estabas explicando, pero cuando era el presidente Barack Obama en 2015, no le pedían autorización al Congreso, César. Sí, y ha sido un problema recurrente. De hecho, la última vez que el Congreso de los Estados Unidos autorizó, o mejor dicho, declaró la guerra, fue en la Segunda Guerra Mundial. Y esa no fue la última guerra que pelearon los Estados Unidos. A partir de ese momento, en menor o mayor medida, en menor o mayor intensidad, Estados Unidos ha entrado en muchos conflictos que, sin duda alguna, han sido guerras, han sido invasiones, han sido operaciones militares, como se quiera llamar. Pero sin duda alguna, esto sí ha sido un cambio continuado, no solamente atribuible a republicanos ni a demócratas. Presidentes de ambos partidos han incurrido en lo mismo, en el uso unilateral de la fuerza militar por las justificaciones que sean. Y de todas maneras, creo que lo que en este momento muchos observadores están intentando descifrar es cómo Venezuela,
que pasó en su momento de ser esa operación quizá difícil de justificar, a más bien ser como una especie de modelo. Cuando el presidente Trump se refiere a que están buscando algo como una Delcy Rodríguez en Irán, cuando la administración un poco utiliza el paralelismo de Venezuela, que fue una operación de decapitar al régimen y delegar funciones a los remanentes de ese mismo régimen, pues quizás allí es donde está lo más importante de este conflicto, de ver qué es precisamente lo que viene después para Irán, y quizá allí es que se recuerda por qué la supervisión del Congreso debería ser algo fundamental cuando se entran en operaciones de este tipo.